Buenos días, chicos. Vamos a analizar la situación política. Acordaros, en abril elecciones, en mayo elecciones, posibles nuevas elecciones en noviembre. Los partidos saben que hay nichos de votos muy importantes como son los jóvenes y los jubilados. ¿Qué ocurriría si hubiesen nuevos partidos relacionados con estos grupos? Bien, pues eso es lo que vamos a plantear en los problemas que hemos establecido para estudiar cómo resolver a través de fracciones. Y de rabiosa actualidad nos hemos enterado de que vuestros profesores de educación física se están planteando hacerle una propuesta a la directora para ir a la nieve. Pero antes necesitan saber cuánta gente sabe esquiar, cuánta gente sabe hacer snow, cuánta gente no ha ido nunca a la nieve. Esa es una otra situación que veremos en uno de los problemas. ¿Cómo podemos resolver todo esto con fracciones? Vamos a verlo. En este vídeo vamos a intentar resolver problemas relacionados con fracciones, ¿vale? Vamos a intentar ver cómo podemos resolver problemas aplicando todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Como veis ahí ya tenemos preparado un primer tipo de problemas que se resuelven aplicando el concepto o la definición de fracción. Lo primero, como siempre, extraemos los datos importantes. En este caso tenemos ahí como datos importantes que 3.750.000 electores han votado al partido de los jóvenes merecen votar y que en total han votado o podrían votar 24.450.000 personas. Esos serían los datos que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Veis que los estamos ahí escribiendo y además acordarnos que siempre dentro de los datos tenemos que escribir también la pregunta, que en este caso es ¿qué fracción vota a ese partido los jóvenes merecen votar? Bien, según la definición, la fracción la obtendremos poniendo en el numerador los votantes de ese partido y en el denominador el total de posibles votantes. Como veis, este problema es tan sencillo como aplicar el concepto o definición directamente resolveremos el problema. Bien, en nuestro ejemplo veremos que la fracción sería esta de aquí teniendo en cuenta los datos. A partir de ahí, como siempre, simplificamos, acordados de los trucos, eliminamos 4 ceros arriba y abajo, factorizamos, el primero es 3 por 125, es decir, 3 por 5 al cubo, y 2445, que es el número que nos queda en el denominador, se puede factorizar como 3 por 5 por 163, que es el número primo, y a partir de ahí eliminamos factores en común, un 3 y un 5, y podemos llegar a esa fracción que es mucho más sencilla que la primera. ¿De acuerdo? ¿Hemos entendido el primer tipo de problemas? Pasamos ahora a un segundo tipo de problemas en los que vamos a ver que para resolverlos tenemos que utilizar el concepto de la fracción como un operador. Vamos ahí. Bien, veis ahí que ya tengo preparado el problema. Los 7,25 de los 200.000 nuevos votantes votaron al partido, los jóvenes merecen votar. ¿Cuántos votos recibió el nuevo partido? ¿Seréis capaces de extraer los datos? Vale, estaba yo seguro de que ibais a ser capaces. Tenemos ahí los datos, los extraeríamos, como veis, siempre bien ordenaditos. Tenemos 200.000 nuevos votantes y el partido en concreto se lleva 7,25 de esos 200.000. ¿Cuánto supone 7,25 el número de votos? Eso es lo que nos preguntan, ¿vale? Bien, entonces vamos a aplicar la fracción como operador. Y el concepto de fracción como operador nos dice que la fracción del total va a ser una cantidad, ¿vale? A partir de ahí sustituimos los datos, 7,25 es la fracción, 200.000 es el total y lo que nos están preguntando es la cantidad. En este caso es la forma más fácil de aplicar el operador. Tenemos que multiplicar el total
por el numerador y dividir entre el denominador en el orden en el que queramos. En este caso es más fácil dividir 200.000 entre 25 y podemos luego multiplicar por 7 para calcular los nuevos votantes del partido JMV, que serán 28.000 votos de nuevos votantes. ¿Estamos de acuerdo? Os pongo ahora un nuevo ejemplo, que veis ahí, que ya lo tengo también preparado, del mismo tipo de problemas, que veréis que tiene un poquito más de dificultad en el cálculo. Bien, ahora tenemos un nuevo partido, ¿vale? Los mayores también deciden. Fue el partido más votado de jubilados y recibió 50.000 votos, lo que supone 2/5 de los jubilados. Y la pregunta es, ¿cuántos jubilados podían votar en total? Bien. Volvemos a extraer los datos. Sigo pensando que sois capaces. Así que vamos allá. Ahí tenéis los datos importantes, los extraemos, ¿vale? Y vemos que tanto el número como la fracción se corresponden con el mismo partido, ¿vale? Y que lo que nos están preguntando, acordaos que la pregunta es importante, es el número total de jubilados. Bien, volvemos a aplicar el concepto de fracción como operador, es decir, volvemos a tener que la fracción del total nos da una cantidad. Lo que ocurre es que si ahora sustituimos los datos que tenemos, veréis que lo que no conocemos es el total. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve esto? Pues de la siguiente forma. Si nosotros dividimos por el denominador y luego multiplicamos por el numerador el total para conseguir la cantidad, si tenemos la cantidad y queremos calcular el total, tendremos que hacer el proceso inverso, es decir, multiplicar por el denominador y dividir entre el numerador. O lo que es lo mismo, ¿vale? Para aprendérnoslo un poquito así de memoria, tendríamos que multiplicar la cantidad por la inversa de la fracción que nos han dado, ¿vale? Bien, a partir de ahí simplemente tenemos que hacer el cálculo y en este caso veremos que llegamos a los 125.000 jubilados. Y esa sería la respuesta que tenemos que dar. Cuidado ahí, que no se nos ha olvidado un igual, lo pongo, ¿vale? Estoy seguro de que lo habéis entendido, ¿cierto? Estamos entonces ante el tercer tipo de problemas, ¿vale? Como veis, un problema que tiene un enunciado muchísimo más largo, tiene más datos y que vamos a resolver de una forma más complicada. No vamos a tener un solo cálculo que realizar, ¿vale? Bien, este tipo de problemas yo os aconsejo que organicéis los datos en una tabla, que va a ser lo más visual de todo, ¿vale? Vamos a ello. Bien, lo primero, organizamos la tabla en la que van a aparecer las partes, ¿vale? El total, una columna que se va a referir a los datos que están en fracción y otra columna que se va a referir a los datos que están en cantidad. En nuestro ejemplo, si veis ahí, nos referimos a un viaje de esquí con los profesores de educación física. Hay 2/5 de los alumnos que van al viaje y han esquiado, ¿vale? Eso sería la primera fracción que nos dan, la tendríamos que poner en la columna de fracciones relacionadas con el esquí. Luego nos dicen que 1/7 han hecho snow alguna vez, luego el 1/7 veis que lo tendríamos que colocar ahí donde lo estamos calculando. Y por último, el otro dato que nos dan es cantidad, no es fracción. Veis que lo ponemos en una columna diferente para tener en cuenta que no están relacionados, que no son lo mismo fracciones y cantidades, ¿vale? Además, deberíamos de saber siempre, en este caso, el total de fracción es la unidad, ¿vale? Con lo cual, en el caso que estamos viendo de la tabla, el total en la columna de fracción se corresponde con 1, ¿de acuerdo? Como veis, esa tabla nos hace ver que tenemos un dato que no se corresponde en la misma columna que los otros, ¿vale? Y nunca podemos trabajar uniendo fracciones con cantidades. No vamos a poder sumar 2/5, 1/7 y 32, porque unos son fracciones y otros son cantidades. Están relacionados, pero no son lo mismo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular la fracción que nos falta por saber,
la que se corresponde con los que nunca han ido a la nieve, ¿vale? ¿Sabríais calcularla? No. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer. Nosotros sabemos que si al total le quitamos los alumnos que esquían y los alumnos que hacen snow, obtendríamos los que no han ido nunca a la nieve. Eso lo tenemos claro, ¿lo veis? Si nosotros sumamos esquí, snow y nunca nos da el total, luego si queremos calcular el total, con restar al total los de esquí y snow, lo obtendríamos. Pero en este caso trabajaríamos con la columna de fracciones, ¿de acuerdo? Vale. Segundo paso, que sería la primera pregunta, es el total de alumnos. ¿Vale? ¿Cómo calculamos el total de alumnos que viajan? Pues utilizando el concepto de fracción como operación. Una vez que sabemos la fracción de los que no han ido nunca a la nieve, está relacionada con la cantidad que nos han dado, que es 32. A partir de ahí podríamos calcular el total en número, que no en fracción, que ya conocemos que es la unidad, ¿vale? Vamos a hacer los cálculos. Hemos dicho que al total en fracción le quitamos las fracciones correspondientes al esquí y al snow. Si hacemos ese cálculo, ¿vale? Denominador común, restamos y vemos que nos queda que 16,35 de los alumnos no han ido nunca a la nieve. Ese dato lo ponemos en la tabla, lo veis ahí en rojo. Y ahora tenemos una fracción que podemos relacionar con una cantidad, ¿vale? Entonces podemos utilizar la fracción como operador para calcular el total de alumnos. Los 16,35 del total se corresponden con 32 alumnos, ¿vale? Este cálculo ya lo hemos hecho en el tipo de problemas anteriores, con lo cual no me voy a detener. Calculamos el total haciendo 32 por la inversa de la fracción, ¿vale? Como 32 dividido entre 16 es 2, lo multiplico por 35 y me quedan que tengo en total 70 alumnos, ¿vale? Acordaros, la cantidad es el número de alumnos, el segundo cálculo es el total, que es la primera pregunta, y ahí tendría un 70 que coloco en rojo, ¿vale? Veis que los datos que estoy calculando los coloco en rojo para que veáis todo lo que estamos haciendo. ¿Hasta ahí lo habéis entendido? Vale, entonces ya hemos resuelto la primera pregunta, ¿vale? Bien. Ahora nos quedaría por resolver las otras dos preguntas que se corresponden con esas dos casillas de la tabla, ¿vale? ¿Cuántos han esquiado y cuántos han hecho snow alguna vez? Que veis que todavía se ve ahí la pregunta. Bien. ¿Cómo vamos a resolver? Ya tengo los datos en la tabla, con lo cual no necesito ver el enunciado. Esto que nos preguntan, ¿vale? Tanto los alumnos de esquí como los alumnos de snow, ya una vez que tengo el total y tengo una fracción, utilizo la fracción como operador para calcular. Tengo que calcular los 2/5 de 70 y tengo que calcular el 1/7 de 70. Son fáciles de calcular y veis que tendremos 28 alumnos que han esquiado y 10 alumnos que han hecho snow. ¿Cómo compruebo si esto está bien? Si yo sumo los tres datos en cantidades, me tendrían que dar el total, que es 70. 28 más 32 más 10 nos da 70, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces lo habéis entendido. Bien. ¿Cómo nos podrían complicar este tipo de ejercicios? Vamos a verlo. En primer lugar, lo que podrían hacer es indicarnos los datos en más partes, ¿vale? Si aquí hemos tenido esquí, snow y nunca, podríamos tener más partes. ¿Cómo se resuelve esto? Pues tan sencillo como hacer una tabla con más apartados, ¿vale? Eso sería una pequeña complicación, pero que no nos tendría que agobiar en exceso, ¿vale? Y segundo, que nos digan algo como la mitad del resto o un medio del resto, ¿vale? Ahí sí que nos complican un poquito más la vida. Vamos a ver cómo somos capaces de hacerlo. Si esquían los 2/5, ¿qué significa el resto? El resto son los que no esquían. Serían 3/5, ¿no? Porque para completar los 5/5 nos quedarían 3/5, ¿vale? Una vez que sé eso, pues yo en la tabla tendría en la columna de las fracciones los que esquían serían 2/5 y los que hacen snow era
un medio del resto, es decir, un medio de 3/5. Hago ese cálculo y ya sé la fracción de Snow, que no me la han dado directamente, sino que me la han dado escondida, sería 3/10, ¿vale? Esa sería una posibilidad para complicar el ejercicio. A partir de ahí, probablemente nos harían preguntas del mismo estilo a las que hemos resuelto en el caso anterior, ¿vale? Espero que hayáis entendido todo. Bueno, pues ahora a practicar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo vídeo. Let the math be with you. Nos vemos por las aulas.